Buenísimo. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Es para mí un gusto poder acompañarlos en esta sesión de la mañana y emocionado además con esta cortina musical tan espectacular que nos han puesto a los moderadores y a los panelistas. Yo creo que es digamos, un privilegio para cualquier persona poder estar en un foro como este, con gente tan brillante y con tanto sentido de propósito, ¿no? Como han venido conversando ustedes el día de ayer. Pero es importante también entender que el sentido de propósito es la piedra angular sobre la cual uno puede construir, digamos, esa posibilidad de impacto, de trascendencia, pero tiene que llevar eso a la acción de alguna manera, ¿no es cierto? Y ahí es cuando empezamos a hablar de liderazgo, ¿no es cierto? De cómo convertimos ese propósito en algo realmente concreto que haga que la situación de nuestro entorno, de las personas, digamos, a las que impactamos pueda ser mejor gracias a lo que nosotros podamos hacer con nuestra vida, nuestra carrera, nuestra voluntad de, digamos, impactar en la vida de los demás, ¿no? Y como les decía al inicio en la conversación con Rodrigo, estamos en un momento bien complicado, ¿no? Donde nos vemos todos de alguna manera exigidos a poder asumir, digamos, liderazgo. Yo creo que cuando enfrentamos una situación como una pandemia, inevitablemente nos asustamos, ¿no? Tenemos miedo por lo que nos puede pasar a nosotros, lo que nos puede pasar digamos, a las personas queridas, cercanas a nuestras familias, digamos. Y cuando uno tiene miedo, lo que hace es mirar hacia adentro, empieza a preocuparse más por uno mismo, ¿no es cierto?, por su entorno inmediato y deja de preocuparse en los demás, ¿no? Entonces, aquí también estamos ante un riesgo de cómo en una situación que es difícil y es difícil para todos, y para todos y para todas, digamos, desarrollamos también la capacidad de no solamente cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás, ¿no? Esta discusión, por ejemplo, que hay tanto sobre el uso de la mascarilla. ¿Es la mascarilla una forma de protegerte tú o es una forma de proteger a los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que es lo segundo. Entonces, ahora es justo cuando nos ponemos a prueba nosotros mismos de cuando las cosas se ponen difíciles, cuán desinteresados o cuán preocupados por el resto estamos en una situación así y cómo hacemos para canalizar nuestro sentido de propósito para poder hacer que todos estemos mejor. Y justamente para canalizar ese sentido de propósito a través del liderazgo, les vamos a hablar hoy día de liderazgo adaptativo, ¿no? Yo les comentaba que escuché algún tiempo atrás a Juan Carlos Eichholz, que es nuestro presentador esta mañana. Él es socio principal de CLA Consulting. Lo escuché en KD Ejecutivos días atrás, algún tiempo atrás, y fue súper interesante su entendimiento del liderazgo, ¿no? Y cómo el liderazgo también es un concepto que va cambiando en el tiempo y los distintos momentos en la historia van exigiendo que vaya moldeándose también y cambiando para, de alguna manera, adaptarse mejor a las circunstancias. Así que sin más, vamos a escuchar ahora a Juan Carlos y ahí vamos a tener un pequeño diálogo con él también para ir aprovechando su conocimiento y ponerlo a disposición de ustedes. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Hola Augusto, muy buenos días. Hola a todas, a todos los que están ahí presentes en este encuentro de CADE de jóvenes. Me los puedo imaginar. Y aunque no los veo, quisiera poder estar lo más conectado posible con ustedes para ir conversando acerca de estos conceptos, de esto que le vamos a llamar liderazgo adaptativo en tiempos complejos. Y lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas ideas, algunas distinciones que pueden ser útiles para que después pasemos a lo que yo creo que es más interesante, que es la conversación. Puse ahí como titular de la canción, ¿no? Liderazgo adaptativo en tiempos complejos, y de fondo aparece la imagen del COVID-19 que todavía, y parece que por un buen rato más, está dando vueltas entre nosotros. Pero cuando hablamos de tiempos complejos, en realidad no estamos hablando solamente de lo que hemos vivido durante este año a raíz de la pandemia, sino que de lo que venimos viviendo hace ya un tiempo. Y yo creo que es lo que vamos a seguir viviendo y cada vez más intensamente hacia adelante. Si hay algo que define los tiempos actuales, diría yo, es la complejidad. Y voy a tratar de explicar por qué y cuáles son las respuestas que van apareciendo frente a esta complejidad, incluidas las respuestas que estamos viendo a la pandemia misma. Entonces, quizás esta imagen nos ayuda a entender en qué se traduce, al menos en parte, esto de la complejidad.
La complejidad hace que las cosas no ocurran linealmente. La complejidad hace que perdamos perspectiva de todos los actores, ingredientes, elementos que se afectan unos con otros. Lo que llamamos, ¿no es cierto?, eso sistémico, palabra que cada vez aparece más en el lenguaje nuestro, pero que hace 20 años solamente estaba reducida para los expertos. Y aquí vemos que, ¿no es cierto?, en esta figura alguien bota un dominó y desde luego sin darse cuenta, ni pensarlo, ni quererlo, esto le va a llegar de vuelta y le va a golpear. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿cuántas veces esto nos pasa a nosotros? Ustedes son más jóvenes, probablemente tienen en ese sentido menos experiencias a cuestas, pero estoy seguro que, porque son además jóvenes líderes que han estado ahí en probablemente desafíos importantes, en batallas importantes, tienen también estos golpes. Y entonces, una precisamente de las habilidades del liderazgo es empezar a mirar más sistémicamente, más desde el balcón, como decimos nosotros. Y a mí me encanta este dicho de cuando eres ciego, todo golpe es repentino, obvio. Pero no sé si hay alguna persona que sea ciega que pueda sentir esa experiencia, ¿no es cierto?, de repente recibir golpes figurativamente hablando, sorpresas que no es capaz de anticipar porque no las ve, pero la mayoría, desde luego, de los que están aquí presentes no somos ciegos. Y estoy seguro que hemos recibido golpes sin anticiparlos. Y eso tiene que ver, en una parte, por la complejidad del mundo que estamos viviendo. Otra quizás manera de mirar esa complejidad. Estos son los tiempos de Jesucristo, pero llevados a la actualidad, donde Jesucristo está haciendo la repartición de los panes y los peces, y aquí tenemos una audiencia un poquito más crítica de la que existía hace 2000 años. Le midieron el nivel de mercurio a ese pescado. Yo no puedo comer pescado, soy vegano. El pan es sin gluten. Tanto aparecen esos reclamos que Jesucristo, ¿no es cierto?, está pensando para sí, mandarlos a todos a la mierda. Estamos viviendo no solamente un mundo cada vez más integrado, sistémico, sino que también un mundo en que la individuación, las preferencias individuales cobran cada vez más relevancia. Cada individuo es de algún modo, o se siente de algún modo, un poco el centro del universo. Y por tanto, desde ahí busca que sus expectativas, sus preferencias sean satisfechas. Y esta otra, para agregar elementos a la complejidad en la que estamos viviendo, si la gente supiera el poder que tiene. Esto probablemente es una imagen de hace unos 20 años, porque hoy día la gente sí sabe el poder que tiene. Y sabe perfectamente bien que ese señor que está ahí en la punta del trampolín, que es una autoridad probablemente importante, incluso elegida por los ciudadanos, tiene al final del día un poder limitado. Tiene un poder que deriva de la ciudadanía. Y la ciudadanía en cualquier momento se baja de ese trampolín y deja caer a sus autoridades. Y esto es válido no solamente para las autoridades políticas, sino que para las autoridades también dentro de las empresas y las organizaciones en general. Incluso para las autoridades dentro de la familia, es decir, los padres. Muchos de ustedes, la gran mayoría intuyo, no son padres, pero lo serán. No es fácil serlo en los tiempos que corren. Entonces, no es fácil ser autoridad en los tiempos que corren. Y criticamos mucho la autoridad, y uno de los síntomas que tenemos de lo difícil que resulta ser autoridad es precisamente los índices de aprobación de los presidentes de la República. En general son bajos. Esto no era así hace 20, 30 años, salvo situaciones más bien excepcionales, eran altos. Hoy día es exactamente lo contrario. Son bajos, salvo situaciones excepcionales en que pueden ser altos. Y en el Perú, de más está decir este concepto, ¿no? Entonces, estoy mostrando aquí elementos que dan cuenta de una mayor complejidad en la que estamos viviendo. ¿De dónde viene? Bueno, para mirarlo en términos simples, desde luego hay cosas importantes que han ido cambiando en las últimas décadas. Y una de ellas es la riqueza. Cada vez vivimos en un mundo con mayores niveles de ingreso y de riqueza. Evidentemente, este último año no ha ayudado en ese aumento de la riqueza, pero si lo miramos en una perspectiva de tiempo más amplia, desde luego eso ha ocurrido. En Chile, por ejemplo, el ingreso de la familia promedio, el poder adquisitivo de la familia promedio, se ha cuadruplicado desde el año 90 hasta ahora. Y eso es un cambio sideral. Y en Perú probablemente estamos viendo, ¿no es cierto?, en las últimas 2 décadas al menos,
cambios de esa magnitud también, que van de la mano de aumento de los niveles de educación, y particularmente me estoy refiriendo además a la educación superior. Hay mucha discusión que se puede tener en torno a la calidad de la educación superior, pero en la gran mayoría de los países la extensión de la educación superior ha aumentado enormemente. En Chile está en torno al 65% hoy día, Perú tiene que estar más o menos en el 50% quizás, pero lo importante es la tendencia que tiene. Y este es un elemento fundamental, las tecnologías. Las tecnologías que al principio significaron la democratización del conocimiento representado en Internet, pero que hoy día representan mucho más que eso. Y es, yo diría, el fenómeno de la hiperconectividad gatillado precisamente por las tecnologías, por las redes sociales, pero además vayamos a la inteligencia artificial, a blockchain, cada vez más elementos, más tecnologías que se combinan unas con otras para crear lo que los expertos denominan un desarrollo tecnológico de ritmo exponencial. Entonces, sumado a estas tres cosas, no hay ninguna duda que estamos viviendo en un mundo de mayor complejidad. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos con esa complejidad? Desde luego, nos sacamos mucho con pensar que se va a ir, a pesar de que quisiéramos. Entonces, la pregunta es, si asumimos que va a estar, ¿qué hacemos? Bueno, por el momento hay que entender que lo que estamos viviendo no es una crisis. A mí me gusta entender esto como una transición. Estamos transitando de un mundo a otro, de un mundo que podríamos llamar el de la era industrial, a otro que es el de la era digital. ¿Será ese mundo al que estamos transitando algo que se solidifique como se solidificó el de la era industrial? Entonces, ese A que aparece ahí representa ese mundo del que venimos. Llamémosle de nuevo el mundo de la era industrial. Y ese B podría ser el mundo al que estamos yendo. Llamémosle el mundo de la era digital. Ahora, estos tránsitos no se producen a través de una línea recta que establezca, ¿no es cierto?, metas parciales, plazos a cumplir, responsables de llevar adelante las acciones que definimos. No. Ocurre más bien de esta manera. Y es que A y B son equilibrios. Y entre dos equilibrios lo que hay, por definición, es desequilibrio. Ahora, ¿por qué vivimos esto como si fuera una crisis? Porque nosotros no estamos diseñados para los equilibrios, nosotros estamos diseñados para el equilibrio, para la estabilidad, para la certidumbre, para operar en piloto automático. Y eso es lo que ha, entre otras cosas, dejado manifiesto también esta pandemia, donde, sobre todo al comienzo, lo único que queríamos era volver a la estabilidad de ese mundo sin pandemia. Con el tiempo nos hemos ido adaptando y hemos ido entendiendo que probablemente cuando salgamos de la pandemia no vamos a salir, ni deberíamos salir a lo mismo que antes teníamos. Más allá de la pandemia, de nuevo, estamos viviendo una transición explicada en parte por los fenómenos que acabo de señalar. Ahora, aquí la gran pregunta es si esto nos va a llevar a un mundo sólido como el que teníamos en la era industrial. Si esa era digital va a ser algo que se solidifique o por el contrario, vamos a vivir en un mundo líquido, en un mundo, por lo tanto, de crecientes grados de incertidumbre y, por lo tanto, esto va a ser más bien así. No va a haber un B realmente, sino que vamos a estar viviendo permanentemente en transición. Y esto no lo conocemos en la historia de la humanidad. Entonces, frente a esta llamada crisis, de la cual tanto se habla, pero que en realidad para mí es una transición, surge, entre otras cosas, por ejemplo, el populismo. Populismo que tiene que ver con, al final del día, dar respuestas simples a problemas complejos, pero respuestas que son equivocadas. En lugar de dar respuestas a la complejidad, que son respuestas, por lo tanto, complejas, que son correctas, pero que son difíciles de asumir. Nosotros vamos a tender, como lo muestra esta imagen, a ir a donde está lo simple, a ir al equilibrio al final del día. La gran mayoría de la gente sigue por ahí, por lo tanto, esta complejidad es un espacio extraordinariamente propicio para autoridades populistas, para discursos carismáticos, con una tremenda retórica, pero con poco contenido. Entonces, justamente una de las cosas que tenemos que estar mirando y contra las cuales debemos luchar en esta complejidad, en esta transición en la que estamos, es el populismo. Otra es la polarización.
La complejidad lleva a que busquemos certezas. Y las certezas las encontramos en lo que es más cercano a nosotros. Las redes sociales en esto ayudan enormemente. ¿Por qué? Porque al final del día yo a través de las redes sociales puedo informarme a través de las fuentes que me resultan más confiables. Puedo estar más cerca de aquellas personas que también me resultan más creíbles. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que al final estoy escuchando el discurso que yo quiero escuchar. Me estoy relacionando con personas que piensan como yo, que tienen los mismos valores que tengo yo. Y empiezo a creer que el mundo, en su conjunto, es el mundo que vivo yo, el mundo que quiero yo. Y no nos damos cuenta que en realidad hay distintos mundos al final del día. Y está representado de manera simple en esta imagen. ¿Qué es eso? ¿Una M o una W? Por supuesto que uno la ve como una M, el otro la ve como la W. El drama aquí es que el que la ve como M quiere que sea M y no está dispuesto a escuchar otras versiones del mundo. Y el que la ve como W la quiere ver como W y no quiere escuchar otras versiones del mundo. Y entonces empezamos a polarizarnos, empezamos a trincherarnos, empezamos en una lucha que está representada en su nivel más macro en Estados Unidos, China, pero que podemos llevarla a cosas tan micro como lo que pasa en cada una de nuestras sociedades, a nivel, por ejemplo, político, a nivel social. Y un tercer elemento que me gustaría destacar acá como respuesta frente a lo que se va dando en esta complejidad es lo que está representado en esta figura y que le pongo por título aislacionismo. Aquí pareciera ser, ¿no es cierto?, que hay personas que creen estar bien, independiente que el resto esté mal. Pero no nos damos cuenta que estamos al final del día todos en el mismo bote. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos problemas complejos delante nuestro, no son posibles de resolver sin colaboración, sin que nos sintamos todos parte de ese problema. Pero de nuevo, la complejidad, porque nos asusta, porque le tenemos miedo, nos lleva a quedarnos no solamente con nuestra propia verdad, sino que también con nuestro propio mundo, y nosotros resolver los problemas para nosotros, tratando de desconectarnos de esos problemas que se viven más allá, pero sin darnos cuenta al final de que esto es un todo integrado. Vuelvo al principio, ¿no es cierto? Tenemos esta cadena de dominós que igualmente nos llega. Y la pandemia, de nuevo, ha puesto esto de manifiesto. No podemos enfrentar el COVID-19 si es que no es a través de la colaboración. No hay un país que aisladamente pueda hacerlo, ni siquiera Nueva Zelanda ha podido. Lo ha hecho extraordinariamente bien, es una isla, pero aún así también se producen rebrotes, también están afecto a la influencia de otros países, de otros viajeros, de gente que llega al final del día. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con un mundo cada vez más complejo, donde empiezan a aparecer respuestas que definitivamente no ayudan a enfrentar esa complejidad? Por el contrario, pueden ser extraordinariamente nocivas. Y esto, desgraciadamente, es lo que estamos viendo con más frecuencia, al menos en los últimos meses. Entonces, aquí quiero hacer una distinción entre el liderazgo tradicional y el liderazgo adaptativo, como respuesta frente a esta complejidad. Y el liderazgo tradicional, el liderazgo que hemos entendido de esta forma por 7.000 años. 7.000 años es el tiempo básicamente en que hemos estado viviendo en grandes civilizaciones. Esto empezó hace 10.000 años, fue un tránsito lento, ¿no? Pero lento no en el sentido de que cada persona lo fuera viviendo durante 3.000 años, sino que fue un tránsito en que distintas partes del mundo fueron pasando de la vivencia de lo cazador-recolector, ¿no es cierto?, a la vivencia de ese mundo agrícola, de cultivo, que permitió que desde una pequeña banda fuéramos pasando a un villorrio, a un pueblo, a una ciudad, a una civilización. Entonces, las primeras civilizaciones ya conocidas como las que vemos, ¿no es cierto?, en la historia, son Sumeria, Egipto, tienen más o menos 7.000 años. Y ahí empieza a aparecer este concepto de liderazgo, que es totalmente distinto al que teníamos como cazadores-recolectores, donde vivíamos en pequeñas bandas. Y entonces, en este concepto tradicional de liderazgo que ha perdurado hasta ahora, lo que hay al centro es un líder, es la figura del líder, típicamente un hombre además, y de eso podríamos conversar largamente. Un líder que es capaz de resolver todos los problemas, desafíos, que tiene respuestas a las preguntas que la gente hace, que es capaz de sacarnos
de los abismos cuando nos enfrentamos a ellos. ¿Por qué? Porque este personaje tiene un carisma especial, tiene cierto talento, está dotado de poder, tiene habilidades, promueve ciertos valores, encarna ciertos valores, es decir, es una suerte de superhombre. Este es el concepto en el que hemos vivido de nuevo por 7000 años. Y hemos buscado estos líderes. Y detrás de esos líderes, entonces, está la gran masa de personas que son seguidores de estos líderes. Y esto, hay que decirlo, ha funcionado. Ha funcionado y funcionó relativamente bien hasta hace no demasiado tiempo. La era industrial está basada también en esto. Líderes que además les llamamos los machos alfa, ¿no? Ahora, esto hoy día no funciona. Este es precisamente el concepto que demuestra una falencia enorme frente a la complejidad en la que estamos. ¿Por qué? Porque en la complejidad no hay alguien que pueda tener respuestas y soluciones para todo. Simplemente no existe. No hay alguien que por más conocimientos que tenga, por más habilidades, por más poder del que esté dotado, por más carismático que sea, pueda realmente hacer frente por sí solo a la complejidad y por lo tanto nos saque de ella. Ahora, ¿qué ocurre? Como vivimos en la complejidad y no queremos esa complejidad y no queremos la incertidumbre y no queremos el desequilibrio que está asociado a ella, entonces buscamos a estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Claro, Augusto estaba hablando de Angela Merkel, de Jacinta Ardern. Ellas no son estos personajes. Quien sí es este personaje es, por ejemplo, un Donald Trump. Sin duda alguna. Y podemos después conversar un poquito más acerca de las diferencias entre, por ejemplo, un Donald Trump y una Angela Merkel. Putin no está nada lejos de esto tampoco. Y ahí podemos empezar a mirar con estos lentes. Pero bien, esto es lo que yo creo que está obsoleto. Esto es lo que hay que ir dejando de lado en todo orden de cosas. Estamos hablando en este momento de grandes líderes mundiales, pero esto podemos llevarlo a un líder de un curso de una escuela, o de una universidad, o un líder social, o al líder de una empresa. Y este concepto tiene que ir cediendo y siendo reemplazado por este otro, que es el de liderazgo adaptativo. Y en el liderazgo adaptativo lo que tenemos al centro no es el líder, lo que tenemos al centro es el desafío a enfrentar, el problema que necesitamos resolver. Y alrededor de ese desafío, de ese signo de interrogación, entonces hay personas, múltiples personas, con diversidad, desde luego. Algunas de ellas son autoridades, la gran mayoría no es autoridad. Autoridad en el sentido que tienen un cierto poder porque han sido investidos, ¿no es cierto?, en un cierto rol. Y aquí está lo interesante. Aquí no se trata de seguir al líder. Aquí lo que se trata es de enfrentar el desafío. Y podría extenderme bastante más respecto de cómo los seres humanos, porque buscamos el equilibrio, tendemos a evadir los desafíos en lugar de enfrentarlos. Y el liderazgo tiene que ver con enfrentar los desafíos en lugar de evadirlos. Y esto es interesante. Cualquier persona de las que está aquí puede ejercer liderazgo y ojalá no la ejerza una persona, sino que sean varias las personas que estén ejerciendo liderazgo. Algo que rompe con nuestros paradigmas. Ustedes son mucho más jóvenes y por lo tanto tienen menos paradigmas en torno a esto. Pero los que ya tenemos más edad, fuimos educados como lo fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y así hacia atrás en esta lógica del líder más tradicional. Esto lo rompe por completo. Toda persona puede, y de hecho está llamada a ejercer liderazgo cuando enfrentamos lo que llamamos nosotros desafíos adaptativos. Y cuando vemos que no hay progreso es porque falta ejercicio de liderazgo adaptativo. Y entonces, para ir cerrando y abrir espacio para la conversación, puedo resumir esta idea de liderazgo en lo siguiente. Por un lado, hay que entender el liderazgo como una actividad que se ejerce, no como una posición que se ocupa. Liderazgo no es sinónimo de autoridad y vamos a encontrar autoridades que ejercen liderazgo y otras que no ejercen liderazgo. Segundo, consiste en generar progreso en un grupo, no simplemente en dar soluciones. El liderazgo hay que mirarlo como una lógica de proceso, no como alguien que viene con la solución, sino que son soluciones que vamos construyendo entre varios. Tiene que ser, desde luego, un ejercicio desde ahí colectivo, empujado por uno primero, otros después. Pero lo que va cambiando acá es el colectivo, al final del día. Va habiendo cambios de mentalidad y comportamientos. Puede ejercerlo cualquier persona y en variadas circunstancias, lo que estaba mencionando antes, y es muy relevante. Es tanto esto
que nosotros no hablamos de líder, nosotros hablamos de ejercer liderazgo. Por eso es que hablamos que es una actividad. Y cada uno de nosotros está llamado a ejercer liderazgo cuando hay desafíos adaptativos de distinta naturaleza. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, ahí está el punto. O si lo hacemos más o menos efectivamente. Esto es muy importante. Es riesgoso, lo que exige ser valiente y actuar estratégicamente. ¿Por qué es riesgoso el ejercicio de liderazgo? Porque estoy enfrentando desafíos que normalmente la gente busca evadir. Y entonces estoy poniendo preguntas que no se quieren contestar. O más bien incluso, preguntas que no nos queremos hacer. Estoy generando un cuestionamiento que nadie quiere escuchar. Estoy poniendo temas difíciles sobre la mesa que preferimos mantener escondidos. Entonces, cuando yo hago eso que la gente o una parte de la gente no quiere, estoy tomando riesgos. Y por lo tanto no hay ejercicio de liderazgo posible sin una dosis de valentía, por una parte, y la necesidad de ser estratégico por otra, para que esto no sea simplemente un suicidio. Y finalmente, el liderazgo se ejerce desde un propósito colectivo. Esto no lo hago por mí, no es mi ego el que está en juego, no es mi popularidad la que está en juego. El liderazgo tiene que ver con el progreso del colectivo. Y ese colectivo podrá ser mi familia, podrá ser el barrio, podrá ser una organización, podrá ser la sociedad en su conjunto de un país, podrá ser el mundo, dependiendo de dónde esté yo. Y desde luego que hay un colectivo, que es este CADE de jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué significa progreso para esto? Para ustedes. Bueno, ahí hay un colectivo. Y seguramente hay desafíos ahí. ¿Cómo se ejerce el liderazgo en torno a ellos? Bien, los dejo con estas ideas para que podamos conversar en torno a ellas y conectarlas con su propia realidad, con la realidad que estamos viviendo hoy día todos en este mundo cada vez más complejo. Gracias, Juan Carlos. Súper interesante la presentación. Les hago acordar a quienes nos están escuchando que nos pueden ir pasando las preguntas. Ya voy recibiendo yo algunas y tengo también, por supuesto, algunas de mi propia cosecha. Me parece bien interesante, digamos, esta manera de graficar el liderazgo como poniendo el problema al medio y luego alrededor a las distintas personas que pueden contribuir, ¿no es cierto?, con ideas, conocimiento, asumiendo, como tú decías muy bien, que nadie tiene el conocimiento absoluto, digamos, para solucionar un problema complejo como son los problemas que vemos hoy, ¿no? La pregunta que yo quería hacerte es, ahí se ve que todos estuvieran alrededor del problema en una actitud, digamos, de colaborar hacia solucionarlo, pero lo que estamos viendo en la realidad es que eso no necesariamente pasa, ¿no? Sino que esas personas que están tratando de solucionar el problema se están peleando también entre sí, ¿no? Y no se quieren escuchar, ¿no? Hay una mayor disposición, aparentemente, digamos, a ignorar o descalificar la opinión que no es coincidente con la propia, ¿no? Entonces quería pedirte que nos comentes un poquito sobre cómo ves tú ese tema, ¿no? Esta creciente incapacidad, digamos, de tener un diálogo constructivo en la sociedad donde podamos todos mirar el mismo problema y colaborar en pos de la solución en lugar de estar peleándonos por ver quién tiene la solución correcta, ¿no? Sí. Es interesantísimo lo que pones, Augusto, y plantea precisamente los grandes desafíos que tenemos hoy día como humanidad. Y está conectado con esto último que dije, el liderazgo al final se ejerce desde un propósito colectivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente en muchas latitudes, y Latinoamérica creo que es bien especial en eso, además, lo que vemos al final son egos por todos lados, búsqueda de la satisfacción de intereses personales. Yo no estoy diciendo que acá tengamos que ser santos y héroes, porque, bueno, probablemente nos vamos a demorar varios miles de años más de evolución para llegar a algo siquiera cercano a eso. Vivimos en un mundo, por supuesto, donde cada uno tiene egos, pero parte del cuento consiste, cuando uno quiere ejercer liderazgo, y esto es un trabajo interior de cada uno, de ir dejando un poco de lado ese ego. Porque si yo no dejo de lado ese ego, no voy a poder pensar verdaderamente y desprendidamente en qué es lo que es bueno para el sistema y buscar el bienestar del sistema a pesar de que yo me pueda ver negativamente afectado en un comienzo, ¿ya? Entonces, si es que, por ejemplo, yo estoy buscando ese bienestar del sistema, pero inmediatamente empiezo a plantear preguntas
que otros pueden estar mirando como amenaza o están mirando, ah, no, este tipo está haciendo esto porque en realidad lo que está buscando es su bienestar individual. Y yo me gatillo con eso, desde luego, entonces voy a caer otra vez más en la trampa del ego. Eso es lo que tenemos que evitar. Esto de ejercer liderazgo desde el lado adaptativo requiere un trabajo personal importante. Cuando uno mira a personas, te das cuenta muy rápidamente cuán evolucionadas están respecto de esto o no. Una persona, la evolución en lo individual, tiene mucho que ver con los niveles de conciencia. Entonces, el nivel de conciencia más básico, que es el que tiene un niño, desde luego, es que yo me miro a mí mismo y punto. El resto es simplemente algo que gira en torno a mí. Yo soy el centro del universo. A medida que voy aumentando mis niveles de conciencia, voy dándome cuenta de que en realidad no soy el único, que hay más, que yo no soy el centro, y voy dándome cuenta de que no se trata solamente de satisfacer mi interés, sino que también ir pudiendo ayudar a otros. Eso es la evolución de una persona. Necesitamos esos mayores niveles de conciencia para poder también ver más ejercicio de liderazgo. Cuando vamos a Trump, y voy a volver a este caso porque es muy visible, lo que vemos es un nivel de conciencia extraordinariamente bajo. Cuando Trump dice America First, ya está, ¿no es cierto?, reduciendo el espectro, ya no es el mundo, sino que Estados Unidos. Estamos hablando además de un presidente de Estados Unidos que es una potencia mundial, es decir, justamente son esos presidentes los que están llamados a mirar el mundo. Pero cuando en realidad Trump está diciendo America First, lo que está diciendo, si uno lo lee entre líneas, es Trump First, then America, then the rest of the world. Siempre cuando uno mira a Trump, es interesante mirarlo desde esa perspectiva. Él se pone al centro, es todo en torno a él. Así no es posible ejercer liderazgo. Y ojalá entonces podamos también encontrar en quienes ocupan cargos relevantes en nuestras sociedades, pero también mirándonos a nosotros mismos, personas que puedan ir más allá de su ego, personas que puedan tener niveles de conciencia más altos. Si no, es difícil poder salir de estas trampas que se nos van generando. Y en esa complejidad de la que tú hablabas también, yo lo que me preguntaría es si acaso no le estamos exigiendo demasiado a nuestros líderes, ¿no? Porque hoy digamos que cualquier líder está claramente sobreexpuesto, ¿no es cierto?, en las redes sociales, con la cantidad de información que se conoce sobre él o ella. El más mínimo error, digamos, puede generar un cuestionamiento brutal, digamos, en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué espacio hemos dejado, estamos dejando, digamos, para que los líderes sean personas también que se equivocan, ¿no? Que se equivocan y que tienen de alguna manera un margen para equivocarse que es aceptado por la sociedad y que no, digamos, resulta en que los crucifiquen públicamente, ¿no? Que no sé qué opinas tú sobre eso. Estoy totalmente de acuerdo en lo que estás señalando y esto siempre lo miro desde una doble perspectiva. Aquí no la desarrollé, pero por un lado está lo que llamamos liderazgo adaptativo y por otro lado está lo que denominamos capacidad adaptativa. El liderazgo está hablando, ¿no es cierto?, de las personas ejerciendo liderazgo individualmente, pero siempre están dentro de un colectivo. Cuando hablamos del colectivo, lo que buscaríamos es que ese colectivo se trate, de nuevo, de una familia, de una organización, de una sociedad, tenga más alta capacidad adaptativa. ¿Qué significa tener más alta capacidad adaptativa? Significa ser más propenso al cambio. Cuando tú eres más propenso al cambio, ¿no es cierto?, te das cuenta de que las cosas no son perfectas, que no puedes exigirle a estos líderes, autoridades, que vengan y nos resuelvan los problemas, sino que hay una responsabilidad bien compartida ahí, de que yo no necesariamente soy el dueño de la verdad, de que hay que saber experimentar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces son características que ayudan a aumentar la capacidad adaptativa de los colectivos. Entonces es súper interesante preguntarse, ¿cuál es la capacidad adaptativa que hoy día tiene el Perú o Chile? Y claramente tenemos menos capacidad adaptativa de la que tiene Nueva Zelanda. Entonces no es raro que una Jacinta Ardern surja como tal en Nueva Zelanda. Sería súper interesante verla a ella misma, ¿no es cierto?, hablando bien español, desde luego, y siendo peruana o chilena, pero una persona con esas características, ¿cómo podría desempeñarse en un ambiente que es distinto? Que yo diría que tiene menos capacidad adaptativa. Y aquí quiero hacer, Augusto, un llamado, y particularmente a ustedes que son jóvenes. Esto va a sonar quizá un comentario de viejo, me carga, pero bueno. Es el tema de las redes sociales. Casi todos los que nos están escuchando acá no nacieron con redes sociales, pero ha sido parte del hábitat natural en el que se han desenvuelto. Para mí, las redes sociales aparecieron después de bastantes años de vida y nunca han llegado a ser lo natural que lo son para los jóvenes.
Las redes sociales, desde luego, tienen un elemento extraordinariamente positivo. El permitirnos conectarnos, el compartir, es muy potente. Pero cuando la red social yo la transformo, y voy a seguir un poco lo que estabas poniendo tú, Augusto, ahí, la transformo en un arma para dispararle a quien yo quiera, gratuitamente, sin tener ningún costo que asumir respecto de eso, y me dedico a hacerlo, entonces difícilmente construimos sociedad. Porque ahí sí que se hace difícil ser autoridad. Sí que se hace difícil cuando yo estoy siendo criticado porque digo A, porque digo B o porque digo Z, porque miro para un lado o miro para el otro, porque digo las cosas con una entonación o las digo con otra. Entonces aquí hay un llamado al ejercicio de liderazgo. Fíjate, como yo distingo liderazgo de autoridad, no necesariamente las autoridades ejercen liderazgo, a veces sí, a veces no, pero al mismo tiempo quienes no son autoridades también pueden ejercer liderazgo. Y entonces, aquí hay un llamado, y esto es lo que quiero poner acá, a ejercer liderazgo, ustedes jóvenes, entre otras cosas, a tratar de cambiar un poco las dinámicas de las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes, en grupos de amigos, de afinidad, cuando ven que, qué sé yo, el discurso se va por un lado que, claro, el discurso populista, facilista, de ataque gratuito, sin que haya contrapunto, ¿cuántos de ustedes ponen esos contrapuntos? Están dispuestos a poner una pregunta que seguramente no va a caer bien. Están dispuestos a generar un cuestionamiento que es necesario tener ahí, pero que indudablemente supone un riesgo. Eso es ejercer liderazgo y creo que personas como ustedes que están acá son las principales llamadas a hacerlo porque son además esa generación que está de lleno metida en este mundo que emerge. Sí, es súper interesante. Yo, respecto al comentario que hacía sobre la capacidad adaptativa, digamos, del colectivo, a veces pienso, digamos, que cuán predispuesta está una sociedad hacia el progreso es algo que tiene que ver con cuánta capacidad hay de escuchar con respeto y con deferencia a quien tiene la opinión más controversial en la sala, digamos, ¿no? Que es algo que ha dejado de hacerse en las redes sociales, porque en las redes sociales funciona como un efecto manada, ¿no? Si nos sentimos en grupo que tenemos una posición que es mayoritaria, entonces salimos a básicamente aplanar al que tiene una posición minoritaria, ¿no? Y eso justamente nos evita tener esa capacidad adaptativa que tú decías de repente la solución no está en la mayoría, la solución bien podría estar en la minoría, ¿no? Y nosotros como mayoría estamos ejerciendo una suerte de pensamiento de grupo que nos ciega ante esos puntos, digamos, que no estamos viendo, ¿no? Ahora, hay una pregunta bien interesante que nos hace uno de los participantes, que entiende, digamos, que esta confrontación, por decirlo de alguna manera, o estas distintas formas de entender el liderazgo entre el liderazgo tradicional y el liderazgo adaptativo, son también una suerte de digamos, clash generacional, ¿no es cierto? De repente las personas menores, cuando asumen nuevas responsabilidades en las empresas o en las instituciones del Estado, entran con esta lógica más de liderazgo adaptativo que choca con el estilo que había antes, ¿no? Me imagino que varias personas opinan preguntan esto porque se sienten que les está pasando esto en las organizaciones en las que están. Entonces, la pregunta más, digamos, a manera de consejo, digamos, que me imagino que te están pidiendo, Juan Carlos, es ¿qué recomendarías tú para cuando tú estás en una organización y sientes que tiene ese estilo de liderazgo más tradicional y tú quieres de alguna manera llevarla hacia el liderazgo más adaptativo, ¿no? Sí. Efectivamente, aquí está ocurriendo una transición generacional en paralelo con la transición que estamos viendo de los paradigmas sociales. Yo tengo mucha esperanza puesta en las nuevas generaciones, mucha, mucha, y esto a nivel público y a nivel privado. A nivel privado esto se nota en los emprendimientos, en la creación de empresas que vienen con paradigmas distintos a las empresas más tradicionales. Me gustaría verlo más en la política. Se ve todavía poco a nivel mundial en general, pero ya está pasando en algunos lados. Ahora, por supuesto que esta generación viene con estas lógicas distintas que están bastante más conectados con un mundo más líquido y por lo tanto adaptativo, y desde ahí les resulta mucho más natural el poder ejercer liderazgo desde esta perspectiva, pero vienen a chocar con lo existente. ¿Ya? Y eso es lo propio de cualquier cambio generacional o cualquier transición de era. Y aquí el cambio generacional que estamos viendo se da dentro de una transición de era, por lo tanto es mucho más profundo que un cambio generacional cualquiera. Entonces pasa exactamente lo que tú estás narrando, ¿no?
entran estas nuevas generaciones a trabajar en empresas que están dominadas todavía por los paradigmas de la era industrial y donde se ejerce el liderazgo tradicional. ¿Qué hago frente a eso? ¿Qué es lo que tiende a ocurrir acá? Que los jóvenes se desesperan y se van, abandonan, ¿ya? Y van formando, algunos de ellos, por supuesto, nuevos emprendimientos, nuevas empresas, que yo encuentro que es perfecto. Mientras más emprendimientos, mientras más empresas nuevas de estas existan, formadas en estos nuevos paradigmas, mejor, ¿ya? Y esto lo estamos viendo, qué sé yo, en los casos más visibles, ¿no es cierto?, en el mundo de la logística de la última milla, ¿no? Los Rappi, los Corner Shop de este mundo, que nacen, y estoy hablando de empresas latinoamericanas, y eso es lo bonito, nacen en los últimos años solamente, últimos 6, 7 años, y empiezan a competir con las grandes cadenas de supermercados, las grandes tiendas inmediatamente, porque ocupan un espacio y les quitan una torta, un pedazo de la torta, ¿ya? Creo que ahí hay un mensaje potente. ¿Por qué? Porque resulta que esas grandes empresas se empiezan a dar cuenta que estas organizaciones que empiezan a funcionar de una manera distinta empiezan a ser mucho más efectivas que ellas. Entonces empieza a haber una suerte de sensibilización en torno a tenemos que cambiar. Esto no ocurría hace 10 años. Los jóvenes que entraban hace 10 años a estas grandes empresas simplemente tenían que acomodarse, que es distinto adaptarse a esto que existía o irse. Hoy día, como hay más sensibilidad en estas grandes empresas, en parte por estos emprendimientos que han mostrado una nueva forma de ser empresa, hay más cabida para que esos jóvenes se queden y empiecen a ejercer liderazgo de verdad, en esta lógica adaptativa, a generar mayores espacios de colaboración, mayores espacios de aprendizaje, a que no todas las cosas tienen que ser perfectas, sino que hay MVPs, ¿no es cierto?, que vamos aprendiendo de eso, a que no hay que apuntar con el dedo a aquel que se equivoca, a que el jefe no siempre tiene la razón, a que hay que confiar. Todo eso viene más instalado en los jóvenes y eso es parte de la cultura en la que tiene que evolucionar estas grandes empresas. Pero quiero poner la prevención en 2 cosas. Una, ejercer liderazgo no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. No es un chip que venga instalado. Los jóvenes tienen una ventaja en este caso por sobre los más viejos porque no tienen que sacarse todo lo que viene como mochila para poder moverse desde este lado. Pero igualmente hay un aprendizaje en desarrollos de competencias. Por ejemplo, en el liderazgo es muy importante observar. Muy importante. Observar para tratar de entender, hacer interpretaciones, varias, no quedarse con una. De ahí aprender a intervenir, a saber cómo hago la pregunta, cómo hago la intervención, cuánto desequilibrio quiero generar, etcétera, etcétera. Ustedes saben de estas cosas también porque Stefan ha estado con ustedes en Stefan Reich en ocasiones anteriores, entonces no quiero ir al detalle. Pero la segunda cosa, quiero que se queden con este concepto, que no es propio de esta generación, no está en el chip de ustedes, y hay que instalarlo. Paciencia. Paciencia. Sé que la palabra no les resulta atractiva. A mí mismo esto me significó un aprendizaje. Yo soy una persona poco paciente, vieja pero poco paciente. ¿Y por qué la paciencia? Porque cuando estamos hablando de ejercer liderazgo, cuando estamos llevando adelante cambios, estamos hablando de procesos, no de hechos, no de acciones, no de resultados. Estamos hablando de procesos. Y los procesos toman tiempo, son procesos adaptativos, son procesos de aprendizaje. Si yo no tengo paciencia, yo no puedo ser efectivo ejerciendo liderazgo. Y me voy a frustrar una y otra vez. Entonces, paciencia, no la paciencia de me siento a esperar a que las cosas pasen, no nos confundamos ahí. Paciencia de aquel que empuja para que las cosas pasen, pero entiende que eso no sucede de la noche a la mañana, sino que hay que ir articulando con otros y viendo cómo estas cosas van pasando de a poco. No son big bangs. Sí, súper interesante, no podría coincidir más. Yo de repente complementaría con digamos, esta necesidad de combatir la autosuficiencia, ¿no? De darse cuenta de que lo que uno va aprendiendo no lo convierte a uno súbitamente en un experto en algo, ¿no? Hay este concepto que tú debes conocer mejor que yo del el efecto Dunning-Kruger, ¿no? De cómo tú
vas aprendiendo poquito sobre un tema, pero empiezas a sentir que sabes mucho sobre ese tema, ¿no? Tu percepción de lo que sabes sobre un asunto es mayor a lo que realmente sabes sobre ese asunto, ¿no? Y por eso hay muchas personas opinando en las redes sociales, como tú decías, como si fuesen expertos y en realidad no saben prácticamente nada sobre un tema, ¿no? Más bien son las personas que saben más, las que son más humildes respecto de su propio entendimiento, ¿no? La sabiduría también es el reconocimiento de todo lo que tú ignoras respecto del tema del que supuestamente eres sabio, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, digamos, el tema de la humildad, digamos, del reconocimiento de los propios límites como líder, ¿no? Qué bonito que pongas esto, Augusto. Este es un tema maravilloso. De nuevo vuelvo al concepto complejidad. Vivimos en un mundo cada vez más complejo, por lo tanto, cada vez es más difícil entender todo lo que ocurre, cada vez es más difícil tener respuesta para todo. Por lo tanto, es evidente que cada vez tenemos que ser más humildes. Pero, no sé ustedes, al menos mi generación, fue educada para siempre ser competente, para siempre saber, para siempre mostrarse en control. Y es exactamente lo contrario de lo que un mundo como este demanda. Entonces, un mundo como este, nosotros creo tenemos que ser humildes, curiosos, abiertos, jamás creernos dueños de la verdad, tener más preguntas disponibles que respuestas disponibles. Y eso requiere un trabajo interior, particularmente cuando estamos en ambientes donde lo que se nos exige o lo que se nos pide es, bueno, pero tienes que saber, tienes que tener la respuesta, tienes que ser competente, no puedes equivocarte. Si el cambio de paradigma es tremendo el que estamos viviendo, es tremendo. Para mí ha sido, te digo, un trabajo duro el moverme hacia esto, porque de nuevo yo fui educado en tienes que saberlo todo, tienes que hacerlo perfecto, no puedes equivocarte, tienes que ser competente. Y de hecho es muy obvio esto, ¿no? Pero no lo tenemos tan internalizado. Cuando yo quiero desarrollar nuevas competencias, es evidente que voy a pasar por un periodo de incompetencia. Pero es justamente el que no queremos. Entonces, ¿cómo desarrollo nuevas competencias si no quiero ser incompetente? Imposible. Y conectado con sabiduría, y esto es algo que, por eso uno, quizás, no sé, yo tengo 52 años, y hay muchas de las cosas que hoy día vivo que me las dijeron hace 30 años o hace 25 años, y las recuerdo. Pero en ese momento no estaba viviendo lo que hoy vivo, por lo tanto las tenía aquí en la cabeza, pero eran una de muchas otras ideas. Pero han vuelto a mí a medida que voy teniendo vivencias. Y, por ejemplo, aquí tomo la frase de Lao Tse, podríamos llamarlo hoy día, ¿no es cierto?, filósofo, sabio al final del día de la época confuciana, casi congénere de Confucio. Y él decía, el conocimiento se adquiere incorporando cosas todos los días. La sabiduría se obtiene soltando cosas todos los días. Soltando cosas todos los días. Es como yo me voy desprendiendo de conocimientos, de seguridades, de supuestos, de creencias, que es precisamente lo que me hace ser una persona mucho más abierta, mucho más curiosa, mucho más conectada con otros. Entonces, no pararse desde las seguridades, o de quizás las cosas que falsamente nos dan seguridades, sino que ser libre. Libre desde lo material, por supuesto, pero esto es mucho más allá. Libre desde las ansias a veces de poder, de reconocimiento, de prejuicios, ¿no? También. De tener respuestas para todo. Súper interesante. Me hace acordar además tu comentario, lo que le debe pasar a muchos jóvenes que me pasaba a mí cuando estaba en la universidad o había recién terminado la universidad, que es que las empresas, por ejemplo, para tu primer trabajo te piden experiencia previa, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede empezar a trabajar, digamos, si ya de saque te están pidiendo a ver qué cosas has hecho antes, ¿no? Sí. Y hay esa falta de reconocimiento de que la gente tiene que aprender y no está mal, ¿no es cierto? Para eso estamos en este mundo, o en la empresa o en la organización donde nos toque trabajar. En fin.
Súper interesante conversación, Juan Carlos, te agradezco por el tiempo que nos has regalado esta mañana, y por supuesto esperamos volver a contar con tu presencia en un evento futuro. Así que muchísimas gracias de parte de la organización. Ahorita voy a darle pase a la siguiente fase de nuestro evento, que es una sesión especial que va a ser Mosaico. Así que le doy la palabra a Álvaro y a Adriana, que nos van a acompañar en los minutos siguientes. Muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo, ya nos vemos pronto. Muchas gracias, Augusto, y a todos también. Felicitaciones por este evento.